Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Bien, buenos días, hermanos. Bendiciones. Sabéis que es una alegría estar aquí. Amén. Cuando haces un acto, muchas veces nos damos cuenta de que realmente algo te falla o algo te falta. Y como personas necesitamos siempre a Dios. Amén. ¿Tú necesitas de Dios? Amén. Yo tengo esa pregunta de esta mañana. Yo necesito de Dios. Amén. ¿Dónde iremos? Como dice la Biblia, si tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Como le decía la samaritana cuando estaba en el pozo. Dice, si tú me pidieras a mí, no te daría yo. Pues Dios te dice esta mañana, si tú no me pides a mí, no te lo voy a dar yo. Amén. Eso es un pasaje que me ha venido así. Yo estaba con el pasaje del Salmo 30:10. Dice así en el Salmo. Dice, oye, oh Dios, y ten misericordia de mí. Dios, sé tú mi ayudador. Y dice en el 11, has cambiado mi lamento en baile. Sabemos que Dios cambia las situaciones, cambia los problemas por soluciones. Amén. Es así. Aleluya. Dice, has cambiado mi lamento en baile. Lo que antes me preocupaba, lo que antes estaba en mi cabeza dándome vueltas, ahora Dios lo ha solucionado. Amén. Dice abajo, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. ¿Qué quiere decir esto? Porque estamos leyendo que cuando Dios cambia esa situación, tú tienes que proclamarlo y darle la gloria a Él. Porque es Él que ha hecho que tu problema se ha cambiado. Como dice arriba, dice, has cambiado mi preocupación en algo precioso, que es bailar. Danzar delante de la presencia de Dios para darle la gloria y reconocer lo que Él ha hecho. Amén. Vamos a alabar en esta mañana con un corazón dispuesto, con un corazón no con tristeza, sino con alegría, como dice en el Salmo. Dice en el 12, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. En esta mañana no estés callado, habla, canta. Dile gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Y dice abajo, dice, Dios mío, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. ¿Sabes lo que significa para siempre? Que no dejas de alabarle nunca. Ahora voy a dejar de alabar a Dios porque me pasa esto, no. Sigue alabándole, alábale. En las circunstancias que tengas, alábale y te vas a dar cuenta que por encima del problema alabamos a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque es una alegría, Señor, poder alabarte, poder bendecirte, pero sobre todo poder reconocer que tú eres nuestro Dios, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque tú, como dice en el Salmo, tú guardas nuestra entrada y nuestra salida, Señor. Tú nos proteges de todo, Señor. Tú estás alrededor nuestro, Señor. Aleluya, te bendecimos, Padre Santo, y que en esta mañana pongamos los corazones, Señor, alegres y contentos para darte a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Como dice en el Salmo, has cambiado mi lamento en baile, en gozo, en danza. Aleluya. Contento
Soy, Rey de Reyes y Señor.
Aleluya. Gracias, Jesús. Monte que los caes para encontrarme.
así el coro. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Te adoramos a ti, Señor. Adórale a Él de donde tú estás ahí. Agradecele cada cosa que ha hecho en esta mañana, cada cosa que Él hace y cada cosa que Él va a hacer. Dale la gloria y la honra solamente a Él. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Sí, Señor Padre Santo, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, con un corazón sincero, Señor. Queremos adorarte, queremos bendecirte, Señor, porque solo tú te mereces que te adoremos, Señor. Solo tú te mereces toda la honra y toda la gloria, Señor. Gracias, gracias, Señor, por ese día que tú viniste a nuestras vidas, Señor. Por ese día que tú nos escogiste para tu gloria y tu honra, Señor. Por ese día, Señor, que tú nos llamaste, Señor, a vivir santos para ti, Señor. Gracias, Dios mío. Señor, que no te tengas, Señor, que avergonzar de nosotros. Que seamos hijos, Señor. Hijos que den un fruto delicioso para ti, Señor. Oh Padre, gracias, Señor, porque ante tu presencia, Padre, todo está desnudo, Señor. Tú nos conoces mejor que nadie, Señor. Tú sabes, Señor, hasta las intenciones de nuestro corazón, Señor. Gracias, Dios mío, que tú con tu Santo Espíritu nos escudriñas. Y, Padre, nos revelas, Señor, todas tus cosas, Dios mío. Nos revelas tu bondad, tu amor. Nos revelas los caminos por donde andar, Señor. Que busquemos tu presencia, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que busquemos, Señor, el agradarte a ti, Dios mío, en todas las circunstancias, Señor. Porque solo tú eres el Dios de la gloria. Solo tú te lo mereces todo, Señor. Gracias porque tú nos sacaste del lodo cenagoso, Señor. Pusiste nuestros pies en alto, Señor, y nos cubriste con tu sangre preciosa y nos diste vida y vida en abundancia, Señor. Gracias, Dios mío, que tengamos un corazón agradecido, Señor, para postrarnos ante tu presencia, para reconocer tu señorío sobre nuestras vidas, Señor, que solo tú eres el Señor, Padre, que el hombre propone, pero tú dispones de todas las cosas, Señor, que es tu voluntad en nuestras vidas, Señor, la que se tiene que cumplir, Señor, que es todo lo que viene de ti, Señor, lo que nosotros tenemos que aceptar y vivir en nuestros corazones, que tenemos que vivir, Señor, apartados para ti, Señor, dándote a ti lo mejor de nuestras vidas, Señor. Gracias por tanto amor, por tanta bondad, por tanta gracia que tú, Señor, pones cada día en nuestras vidas, Señor. Gracias por poder alabarte y bendecirte, por esa honra que tenemos de venir ante tu presencia, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor.
aquellos que nos visitan esta mañana. Les damos la bienvenida. Es un gozo y una alegría de aquellos que nos acompañan y nuestros hermanos. Como hemos estado cantando, ¿no?, esta adoración esta mañana, me vino a la memoria dentro de mí que la palabra del Señor nos dice que no nos conformemos, no nos adaptemos a este tiempo, sino que dice el Señor, sino que nos dice que seamos transformados por medio del Espíritu, ¿no? Que no recibamos las pretensiones de este mundo, el sistema de este mundo, llevándonos a otro rumbo, a otra senda que no es la del Señor. Y abrimos nuestras Biblias en 2 de Corintios, capítulo 9. Y el Señor nos dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Y es poderoso, es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentarán los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Amén. Amén. Cuando hoy en día hay grandes discusiones de que por qué darle al Señor, por qué diezmar al Señor, por qué ofrendar al Señor. Y debemos tomar en cuenta una cosa muy, muy, muy importante. El Señor es el dador de todo en nuestras vidas. Él es el dador de su salud, su trabajo, su casa, su fuerza. Todo esto nos da el Señor a cada uno de nosotros. Y muchas veces podemos ver a través de la palabra del Señor, desde el inicio de la palabra, podemos ver un Caín y un Abel que ofrecieron a Dios el fruto de su esfuerzo, de su trabajo, de su tierra. Podemos ver a un Abraham diezmando, ofrendando, cuando aún no había la ley de dar, ni de ofrendar, ni de diezmar. Estos hombres en el Espíritu sabían que había que dar a Dios lo que Él nos da por gracia. Aún la mujer, aquella mujer viuda que estaba exenta de ofrendar, ellos, todos ellos, en su espíritu entendieron que todo le pertenecía a Dios, no estaban obligados, y sin embargo con ese corazón, como dice la palabra del Señor, el que siembra recoge, el que toca se le abrirá la puerta. Dios nos está demandando que nosotros no dependemos de lo que nuestro esfuerzo, sino que nosotros dependemos de un Dios que nos provee, nos sustenta, aún a través de las aflicciones, aún a través del sufrimiento. Dios está mirando cuál es nuestro corazón y podemos nosotros examinarnos qué es lo que nos retiene para no poder dar. Amén. Vamos a ofrendar lo que el Señor nos ha dado con un corazón agradecido. Amén.
Señor. Gracias, Señor, esta mañana. Gracias por permitirnos, Señor, estar en tu presencia. Tú como, Señor, el que eres para hacer en nuestro corazón, Señor. Señor, totalmente agradecido por lo que tú nos das, Señor, porque lo que tú nos darás, Señor, sabemos que dependemos de ti y que tú nos amas con amor eterno, Señor. Tú entregaste tu vida en la cruz. No hiciste, Señor, a tu imagen y semejanza. Nos has dado una nueva identidad como hijos, Señor. Amén. Gracias por todos estos favores de parte de ti, Señor. Atraernos a ti, Señor. Atraernos a tu casa, Señor. Gracias, te pedimos, Señor, que tú sigas dando sabiduría, Señor, a tu pueblo. Y que tú nos muestres, Señor, cada vez más, Señor, por medio de tu Espíritu, Señor, que vive y mora dentro de tu casa, Señor, dentro de nosotros. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a centrarnos ahora en el mensaje, en la palabra de Dios, en lo que Dios tiene para nosotros. Así que vamos a dar paso a los niños que salgan, se vayan a la escuela dominical y nosotros nos centramos en la palabra de Dios. Es importante no despistarnos porque aparte de que perdemos mucho de lo que oímos, si además no prestamos atención se nos va rápidamente todo, ¿no? Dios hoy quiere hablar a su iglesia, quiere hablar a su pueblo. Es el propósito de reunirnos, llenarnos de la presencia de Dios, alabarle como hemos hecho, bendecirle, honrarle con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos, honrarle con nuestra obediencia. Y Él nos ministra luego a nosotros. Él no es deudor de nadie. Nosotros le alabamos, le honramos, le bendecimos y Él nos ministra, nos habla a través de su palabra. Bien, pues es lo que vamos a hacer. Bienvenidos a todos, un saludo, bienvenidos a la casa del Señor, bienvenidos también a aquellos que nos siguen por redes sociales. Un abrazo para todos y vamos a seguir tratando el tema de semanas anteriores, que recordemos se llamaba o se titula "No dejes que tu lámpara se apague". La necesidad en los tiempos que estamos viviendo de estar llenos del Espíritu Santo. El aceite simboliza el Espíritu Santo y es una necesidad ante los acontecimientos que se están viviendo que nuestras lámparas estén encendidas, que tengamos el aceite suficiente para ver claro todo lo que está sucediendo y además entenderlo. Que hay personas que no entienden, ahora veremos, incluso sus discípulos no entendían por qué Jesús había de morir, pero el Espíritu Santo revela esos motivos, como veremos. Entonces, la lectura base de estas meditaciones se encuentran en el libro de Mateo, el capítulo 25. Recordemos la parábola de las 10 vírgenes, donde se lee así la palabra de Dios, versículo 1, dice: entonces Jesús compara el reino de los cielos, dice: será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Era una tradición de entonces. Dice el versículo 2, 5 de ellas eran prudentes, eran sabias, eran sensatas, y otras 5 no lo eran. Eran poco sabias, eran necias, eran imprudentes e insensatas. Dice que las insensatas, teniendo sus lámparas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, no tomaron el aceite de reserva, que hay que tener siempre, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardando el esposo, esto habla del tiempo de prueba que el Señor nos hace. Esa tardanza simboliza eso, que tenemos que tener la paciencia suficiente y la esperanza de saber que el Señor cumple sus promesas. Y Él prometió que vendría, que nos visitaría de nuevo.
para desposarse con su iglesia, para arrebatar a su iglesia y celebrar las llamadas bodas del Cordero. Dice que las 10 vírgenes, tanto unas como otras, se durmieron, cabecearon y se durmieron. Este es el peligro muchas veces, que no solamente los insensatos o la parte de la iglesia insensata está dormida, sino que también corre el peligro de aquellos que conocen la palabra de Dios, aquellos que han aprendido, se han sujetado a la palabra de Dios, también se corre el peligro de dormirnos, cabecear primero y después dormirnos. No cabe duda que Jesús aquí está hablando, con esta parábola se está refiriendo a su retorno, a los eventos relacionados con su retorno, con su segunda venida. Y es de vital importancia que la iglesia esté preparada. La iglesia tiene que estar preparada, igual que una novia se prepara para el día de su boda. La iglesia, que es la esposa del Cordero, tiene que estar preparada para ese día, que por los acontecimientos que estamos viviendo y que están anunciados en su palabra, está bien cerca. Por eso la necesidad de tener las lámparas llenas de aceite, estar preparados para ese acontecimiento. Y también estar preparados porque la Biblia enseña que en los últimos tiempos, aparte de ocurrir ciertos fenómenos que están ocurriendo, guerras, epidemias, toda serie de terremotos, de tsunamis, todo esto son señales del último tiempo, del final de los últimos tiempos. Pero también Jesús y el apóstol Pablo anuncian de la falsedad que habría en ese tiempo de pastores, de profetas, de evangelistas, de ministros supuestos de Dios, que los llama engañadores. Y quizá una de las cosas por las que la iglesia tiene que estar preparada y sus lámparas llenas de aceite es precisamente para detectar a esas personas que anuncia Jesús y el propio Pablo de que en los últimos tiempos habrá engañadores. Personas que engañarán incluso a aquellos que han sido escogidos por el Señor. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, su discípulo, y en el capítulo 3 de la segunda carta, versículo 13, vemos que Pablo, después de advertirle a su discípulo sobre las características de la gente, de los seres humanos en los últimos tiempos, le indica también el final de todas las personas que hacen daño, que hacen mal, que causan divisiones, de los engañadores. Dice el versículo 13, mas los malos hombres, los hombres malos y los engañadores, los impostores, aquellos que se hacen pasar por lo que no son, irán de mal en peor. Seguirán siempre engañando, porque ellos son siervos del engañador, del padre de la mentira, que es Satanás. Todo aquel que vive en la mentira y en el engaño es hijo del mismo diablo, porque la mentira nace, el que engendra la mentira es el propio Satanás. Y todos aquellos que andan en la mentira, pues hacer vosotros mismos la deducción. Dice, seguirán engañando y siendo engañados. Ellos mismos serán engañados. Y luego Pablo le hace o le da un consejo a su discípulo. Dice, pero tú persiste en lo que has aprendido. O sea, estate pendiente de aquello que te han enseñado, sabiendo de quién has aprendido. Si tú tienes tu lámpara llena de aceite, si tú vives guiado por el Espíritu Santo, sabrás que los que te enseñan la verdad, o sea, sabrás distinguir a aquellos que te enseñan la verdad. Pero si tus lámparas están vacías, si estás dormido, serás engañado por cualquier persona que se haga pasar por ministro del Señor. No sé si me estáis siguiendo, me estáis entendiendo. Necesitamos saber de quién aprendemos. Necesitamos saber quién predica la verdad, porque hay mucha falsedad, hay mucha mentira, y la iglesia tiene que estar preparada para eso. Estamos advertidos por el propio Jesús. Mirad que nadie os engañe. Yo hago mucho hincapié en esto porque están sucediendo cosas a nivel de la Iglesia Universal, está sucediendo todo esto.
Se están levantando falsos ministros, falsas iglesias. Muchos creen que porque tienen gran número de miembros ya están en la verdad. Pero la verdad está donde se predica la verdadera palabra que predicaron los discípulos. La doctrina que dice la iglesia primitiva perseveraba. La doctrina de los apóstoles. La doctrina que se tiró Jesús enseñándoles a sus discípulos 3 años y medio. Esa es la doctrina. Por eso dice Pablo, estate pendiente de lo que has aprendido y quién te lo ha enseñado. Y si andas en el Espíritu, si vives de acuerdo al Espíritu Santo, si tus lámparas están llenas de aceite, sabrás distinguir quién predica la verdad y quién predica la mentira. Hay que estar muy preparados, hermanos, porque el 95% de verdad con un 5% de mentira sigue siendo mentira. Hay muchos que se dejan engañar por las personas que es que hablan de Jesucristo, hablan de Cristo, pero no todo el que habla de Jesucristo es de Jesucristo. Existe la manipulación, existe el engaño. Hay personas que se llaman testigos del Señor, testigos de Jehová, y además se llaman testigos cristianos de Jehová, cuando no creen en la divinidad de Cristo. Por eso mucho cuidado, porque hay muchas religiones engañosas. Debemos buscar donde se predique la verdadera palabra de Dios. Y eso, si andas en el Espíritu, si andas lleno de aceite, de unción, vas a saber dónde está. Y por mucho que te digan, por mucho que te provoquen, no te vas a dejar engañar. El problema está, hermanos, que las lámparas no están llenas de aceite. Y corren muchos engañadores, como vuelvo a repetir. Hay muchas personas que su fin, la piedad, la religión, la utilizan como un medio de ganancia. Así lo decía Pablo, ¿no? Personas que la iglesia para ellos es un negocio. Y entonces van captando gente que les mande dinero para que ellos vayan engordando sus cuentas bancarias. Y hay personas incautas, necias, que se dejan engañar y les mandan dinero. No cumplen en su congregación, pero mandan dinero fuera. Otros mandan sus diezmos a su país. Eso es como el que come en un restaurante y paga en otro. Donde te estás alimentando es donde debes diezmar y hacer tus ofrendas. Aparte de lo que quieras tú ya como ofrenda dar a otro lugar, pero ten presente que hay muchas personas que se dedican a engañar para sacarte tu dinero. Y esa es una necesidad. La iglesia tiene que estar preparada contra eso. Y mi obligación como pastor es decirlo. Y aunque me haga pesado, lo he de repetir las veces que haga falta hasta que logremos entender. Porque hay muchos engañadores. Debemos confiar, por tanto, permanecer fieles a aquellas cosas que hemos aprendido y que nos han enseñado la doctrina sana, limpia, sin adulterar. Debemos desear como niños pequeños la leche espiritual, que es la palabra de Dios, pero sin adulterar, sin meterle veneno. Que hay algunos venenos que te dejan medio atontado y no te das cuenta, y cuando vienes a darte cuenta estás inmerso en una mentira. Te han advertido, pero tú sigues ahí y ahí, R que R. Y sabemos cuál es el final, ¿no? Se lo ha explicado Pablo a Timoteo. El final, que los engañadores serán engañados ellos mismos. Y el final es terrible. Y aquellos que se dejan engañar también van a tener un final terrible por no obedecer la palabra de Dios y ser fieles a lo que han aprendido, a la sana doctrina que han recibido. ¿Estáis entendiendo, hermano? Por eso hay una necesidad imperiosa hoy en día. El mismo Jesús lo dijo:
la necesidad de velar y orar. Velar significa estar vigilante, pendiente. Estas dos cosas son cosas fundamentales que debemos hacer y experimentar y seguir como iglesia, y que obedece precisamente al mandato del Señor, y que son sumamente necesarias para que nuestras lámparas se mantengan encendidas en estos tiempos tan convulsos y tan difíciles que nos ha tocado vivir. Y es nuestro deber. La Biblia dice que somos centinelas, vigilantes. Los cristianos verdaderos tenemos que estar vigilantes, protegiéndonos unos a otros. Un vigilante siempre está pendiente. Un vigilante no se puede dormir. Un centinela o un vigilante está ahí para advertir del peligro. Y nosotros, todos nosotros, no solamente yo como pastor, toda la iglesia, somos centinelas. Y cuando veamos a un hermano que es atacado por el enemigo, advertirle: hermano, no vas bien. ¿Sabéis que todo el que causa división tiene el espíritu del anticristo? ¿Sabíais eso? Cuando alguien intenta dividir la iglesia, tiene el espíritu del anticristo. Por eso, ojo con aquellas personas. La Biblia lo dice bien claro. Ojo con aquellos que causan divisiones. Yo esto lo aprendí desde muy joven. Joven me refiero en cuanto al Señor, a mi conversión. Mi pastor me lo enseñó como una norma fija y fiel, que no debería seguir a las personas que causan divisiones, porque estoy haciendo la obra del diablo. El diablo quiere eso, dividir. Divide y vencerás, dijo un emperador romano, ¿no? La victoria del diablo es dividir a su iglesia, y para eso utiliza a sus mensajeros, que a veces están sentados al lado nuestro, y tenemos que tener ojo y cuidado. Para eso necesitamos las lámparas llenas de aceite, porque si no nos van a engañar. Y hay un versículo que dice que estaban con nosotros, aparentemente eran de nosotros, pero se fueron. Y si se fueron, dice, es porque no eran de nosotros. A veces queremos amar más que ama a Dios. Y Dios nos advierte que como iglesia tenemos que estar pendientes de los lobos. Y a los lobos, el pastor tiene la obligación de defender a su iglesia. Tú no puedes convivir, si eres oveja, con un lobo, porque la naturaleza del lobo es comerse a la oveja. Estoy hablando de una manera, digamos, natural. Pues espiritualmente ocurre lo mismo. El lobo quiere engañarte, quiere devorarte, quiere arruinar tu vida. Y tú tienes que estar pendiente de que no puedes convivir con un lobo. Y a veces, lamentablemente, ciertos llamados cristianos se ponen de parte del lobo en vez del pastor, que es el que cuida realmente a las ovejas. ¿Estamos? ¿O no estáis? ¿No estáis aquí? Estáis aquí, ¿no? Me alegro. Hermanos, la consecuencia de dormirnos, de no velar, de no prestar atención con cuidado y diligencia, es que nos apartamos y no entendemos el plan que tiene Dios para nuestra vida, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Primeramente, no entendemos, como los discípulos no entendieron por qué Jesús tenía que morir. Tampoco entendieron la resurrección, muchos dudaban, no creían.
le dijeron Jesús ha resucitado, y se lo había dicho a ellos que resucitaría al tercer día, pero no tenían el asunto claro. ¿Por qué? Porque necesitaban el Espíritu Santo. Necesitaban la revelación que hay en el Espíritu Santo, la unción que debemos tener como hijos de Dios para que nadie nos pueda engañar. Y tampoco entendieron cuando les hablaba de su segunda venida, tampoco lo comprendieron. Y eso ocurre lamentablemente hoy mucho. Esto es precisamente lo que le ocurrió a Pedro, ¿verdad? Uno de los discípulos más íntimos de Jesús junto con Santiago y Juan, que ante los acontecimientos que iban a suceder y que sucedieron en Getsemaní, recordar que prendieron a Jesús, ante estos acontecimientos que el propio Jesús ya les había anunciado, no lo entendió, su reacción no fue la correcta. ¿Por qué? Porque si leéis el pasaje de Getsemaní, estaban dormidos. Para entender, hermanos, para entender la palabra de Dios, para entender lo que está sucediendo, para entender todas las cosas, los acontecimientos previos a la venida de Cristo, tenemos que estar despiertos. Si no, no lo vamos a entender y vamos a reaccionar mal. Juan 18, verso 10 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, además. Y el siervo se llamaba Malco. Ante los hechos que estaban sucediendo en Getsemaní, y Jesús, ante la precipitación y el descontrol que vio en Pedro, tuvo que reprenderle. Y hoy también le reprende con estas mismas palabras que son vigentes para su iglesia hoy. Dice lo siguiente: Pedro, iglesia, mete tu espada en la vaina, no utilices las armas carnales que a veces las utilizamos. Nuestras armas, hermanos, son espirituales, poderosas para la destrucción de todo tipo de fortalezas. Y cuando habla de fortalezas, habla de poderes malignos. Tú no puedes combatir esos poderes con tus armas carnales, con tu espada carnal, sino con las armas espirituales, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si tú quieres vencer, y sobre todo vencer cualquier tentación, tienes que utilizar la espada del Espíritu. Lo mismo que la utilizó Jesús en el desierto cuando fue tentado por el propio diablo. Él siempre le contestaba: escrito está. El diablo también conocía la palabra, que ese es el problema a veces, que pensamos que porque alguien te nombre 4 versículos de la Biblia ya es verdadero. El diablo también conoce la Biblia y va a procurar engañarte con ella, como intentó con Jesús. Pero Jesús, hermanos, fue llevado al desierto por el poder del Espíritu y por eso pudo vencer la tentación. Tú no vas a poder vencer la tentación nunca si tu lámpara está vacía, si tu lámpara no tiene el aceite, la unción suficiente, el Espíritu Santo morando en ti y dejándolo que actúe para que te ayude a vencer todo tipo de circunstancias, incluyendo la tentación. Dice: guarda tu arma carnal, mete tu espada en la vaina, y luego añade: la copa que el Padre me ha dado, o sea, la misión que el Padre me ha encargado, aunque muy dura, no la he de beber. La copa, ¿qué simboliza la copa? Simboliza la copa de la ira de Dios, esa ira que merece la humanidad rebelde y desobediente, y que lamentablemente también merece mucha parte de la iglesia contemporánea, porque también vive en pecado y en desobediencia.
La copa de la ira no es solamente para aquellos que no creen, son para aquellos que supuestamente creen, pero que viven en rebeldía y en desobediencia, y viven en pecado. Dice, la copa que he de beber, la bebió Jesucristo, hermanos, para que tú y yo no la bebiéramos. Y eso tiene una profundidad enorme. Jesucristo fue maldito, él que nunca había pecado. Murió en una cruz donde morían los criminales. Y la Biblia dice, maldito todo aquel que muere en una cruz. Él cargó con la maldición que era nuestra. La maldición que teníamos nosotros por nuestra vida de pecado, por vivir de espaldas a Dios, por ser fariseos, egoístas, mentirosos, adúlteros. Esa copa la merecíamos nosotros, hermanos. Pero Él dijo, el Padre me ha encargado que yo beba esa copa. Esa copa que teníamos que beber, la vuelvo a repetir nosotros, la bebió Él por amor a nosotros. Y no por obligación, Él quiso hacerlo. De tal manera amó Dios al mundo, al ser humano, a la creación, que entregó a su Hijo, nos regaló a su Hijo. Pero es que el Hijo también dijo, yo pongo mi vida voluntariamente. A mí la vida no me la quita nadie si yo no quiero, pero yo la pongo, porque igual que el Padre os ama, yo también os amo. Iglesia, esto es para nosotros hoy. Igual que el Padre nos ama, Jesucristo nos ama. Y lo demostró, y lo demuestra cada día. Y eso merece un compromiso por nuestra parte, hermano. Un paso hacia adelante. A veces la Iglesia se estanca y no avanza. Y no avanza quizás porque andamos en contiendas internas, problemas entre nosotros. Que si tú, que si aquel, que si dijo, que si me dijiste, que si el otro, que si allá, que si para acá, que si para allá. Y nos olvidamos de nuestro trabajo. Claro que en ese tiempo de contiendas no podemos evangelizar. Porque ¿qué vas a evangelizar si tú no estás viviendo en orden? Si la Iglesia no está en orden, ¿cómo vamos a evangelizar? Y esa evangelización, ¿cómo va a ser fructífera? A veces queremos arreglar la casa del vecino sin haber arreglado primero la nuestra. Y arreglar la nuestra es dar ejemplo, dar testimonio, vivir de acuerdo a la palabra de Dios, pero de una vez ya y por todas. Dejemos ya las contiendas, las murmuraciones, las críticas que nos llevan a la destrucción propia y de la Iglesia. Unámonos en el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que murió por la salvación de todos. Aparte de eso, la copa también significa el mal trago que tenía que pasar Jesús mediante su sufrimiento y su muerte. Y sobre todo, el mal trago de que Dios el Padre tenía que dejarlo mirar hacia otro lado. ¿Sabéis por qué el Padre miró hacia otro lado? Y Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabéis por qué lo hizo? Porque en ese momento cargó con tu pecado y con el mío. Y Dios no puede relacionarse con el pecado. Donde hay pecado no está Dios. Dios está donde hay santidad, porque Él es santo, 3 veces santo. Dios no puede convivir con el pecado. Yo haría la siguiente pregunta. ¿Qué relación puede tener Dios con una persona que vive en pecado? ¡Ninguna! ¿Qué relación puede tener Dios con una persona desobediente y rebelde? Ninguna. ¿Qué relación puede tener
con aquel que vive murmurando y criticando a los demás e incluso a la Iglesia? ¿Qué relación puede tener Dios con esa persona? Ninguna. Estáis contestando vosotros mismos, ¿no? Porque lo sabemos. Si el problema es que conocemos la teoría, pero nos cuesta aplicarla. Y luego otra pregunta: ¿qué final tendrán las personas malas? Las personas que viven en pecado, las personas que viven en desobediencia y en rebeldía. ¿Qué final tendrán los engañadores, como hemos leído? Y aquellos también que se dejan engañar. Vuelvo a repetir, donde hay pecado no está Dios. Donde está Dios no hay pecado. Quiero hacer una paráfrasis de la reprensión del Señor a Pedro. Dijo Jesús a Pedro: Pedro, ¿no entiendes? Debo obedecer al Padre, aunque para ello tenga que padecer este mal trago, este gran sufrimiento y sobre todo la separación con mi Padre. Pero lo hago con gozo, lo hago con gusto, porque esto va a proveer salvación a todos aquellos que crean en mí, acepten mi sacrificio y sigan mi ejemplo de obediencia al Padre. Debemos aplicarnos esto nosotros. Debemos saber que Jesús murió, sufrió lo que sufrió y lo hizo con gozo, porque veía detrás de ese sufrimiento, de esa separación con el Padre, Él nos veía a nosotros salvos, y ese era su gozo. Traer la salvación a todos aquellos que crean en Él y le obedezcan como Él obedeció siempre al Padre. ¿Estamos entendiendo, hermano? Lo que le ocurrió a Pedro, su mala reacción, su falta de control, nos puede ocurrir a nosotros si nos descuidamos y estamos dormidos. Uno de los motivos de estar dormidos, que significa muertos espiritualmente, es vivir una vida indigna, una vida que no merece aquel que dio su vida por nosotros, una vida que no, una dignidad que merece aquel que se sacrificó por nosotros cuando vivíamos de una manera indigna, pecaminosa. Cuando vivimos de una manera indigna, hermanos, nos estamos alejando de Dios. Cuando vivimos de una manera indigna, nuestra fe se irá debilitando y acabaremos muertos espiritualmente. De ahí la necesidad de andar vivos y despiertos. Muertos para el pecado, pero vivos para Cristo. Pablo tuvo que reprender muy duramente a los corintios por su descontrol, su desorden, incluso en las cosas sagradas. Cuidado. En 1 Corintios capítulo 11, a partir del versículo 17 y hasta el 22, Pablo corrige y exhorta a la iglesia la manera de comportarse que tenían. Esto es previo a los versículos que leemos cuando celebramos la Santa Cena. Dice el versículo 17: pero en las siguientes instrucciones no puedo elogiaros, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan, cuando se reúnen. Versículo 18: primero oigo que hay divisiones entre vosotros cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Versículo 19 dice: pero por supuesto que tiene que haber divisiones, claro que debe haber divisiones. Entre los verdaderos y los falsos tiene que haber siempre una división. Yo no puedo compartir con las personas falsas. Yo no puedo convivir con las personas falsas. La Biblia dice que nos alejemos de ellas. Quizá que no te alejes de orar por ellas, eso no. Pero no te dejes llevar. Cuando dice que te alejes de ellos, quiere decir que no compartas lo que ellos dicen. Dice
Claro que debe haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Hermanos, Dios aprueba y Dios también suspende. Dios aprueba a aquellos que son dignos de esa aprobación, aquellos que merecen esa aprobación de Dios porque viven de acuerdo al orden que Dios exige. Versículo 20 dice: cuando se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. A veces se acerca mucha gente a la cena del Señor sin saber lo que hacen. Lo hacen como una tradición, como una ceremonia, como una liturgia. Pero eso es religión y eso no vale. Versículo 21. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras otros se emborrachan. Versículo 22. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? Dice Pablo. ¿Quieren que los elogie? Y añade: pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. O sea, en otras palabras, no os doy mi aprobación a lo que estáis haciendo, porque habéis convertido una cosa santa en algo mundano. No sé si estáis comprendiendo el significado. La Santa Cena es koinonía, convivencia en un mismo sentir. Saber lo que se hace, lo que simboliza la Santa Cena, que es recordar lo que Jesús hizo por nosotros, pero uno de los propósitos fundamentales de que Jesús instituyera el mandamiento de la Santa Cena es precisamente para que la iglesia, si había algún problema entre los hermanos, se arreglara y entonces poder acercarse de una manera digna a entender lo que significaba el pan y el vino, que no dejan de ser pan y vino, pero hay una simbología de lo que significa el pan y lo que significa la copa que bebió Jesucristo, ¿verdad? Ahí vuelve a aparecer la palabra copa. Lo que Él tuvo que padecer para que tú y yo podamos hoy decir que somos salvos. Yo te pregunto, en tu interior, respóndete tú a ti mismo, ¿tú te consideras salvo o tienes dudas? Es una pregunta que a veces no nos gusta hacerla o hacérnosla, pero debemos hacérnosla. ¿Realmente yo pienso que soy salvo? ¿Realmente por la forma en que vivo soy salvo? No te estoy hablando de que levantaste un día la mano y alguien te dirigió en una oración y a partir de ahí eres salvo. Eso digamos que es el principio, pero eso no te salva. Lo que te salva es la vida continua de santidad. Y entender que cuando tú te entregas tu vida a Cristo, tu vida cambia, eres una nueva creación, naces de nuevo. Si realmente sigues haciendo o deseando las cosas que hacías o deseabas antes de tu conversión, es que no te has convertido. Porque convertirse significa transformar la vida que llevaba por la vida que me ofrece Cristo. Si no es así, estás practicando una religión. Y las religiones no salvan a nadie, hermanos. Salva la transformación, el nuevo nacimiento. Las iglesias evangélicas hoy en día están llenas de personas convencidas, pero no convertidas. Y lamentablemente es así. Por eso tenemos que tomar la decisión, analizarnos, como Pablo explica, examinarnos a nosotros mismos y ver cuál es nuestra vida, si somos dignos
de la salvación que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo. Si sabemos valorar el sacrificio de Cristo. Y un poco más adelante, en 1 Corintios 11, a partir del 29, le transmite Pablo las órdenes del Señor y les advierte de la consecuencia de tomar de una manera indigna aquello que es sagrado, como por ejemplo era la Santa Cena. Dice el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, o sea, sin merecerlo, sin distinguir el cuerpo del Señor. ¿Cuál es el cuerpo del Señor, hermano? La iglesia de Jesucristo somos su cuerpo. Y cuando tú no ves a tu hermano como parte del cuerpo de Cristo, no estás distinguiendo lo que es el cuerpo de Cristo. ¿Estáis entendiendo? Discernir significa darse cuenta de que el que tengo a mi lado es parte del cuerpo de Cristo. Y cuando yo critico o murmuro o hablo mal de un hermano, estoy hablando mal del cuerpo de Cristo. Cuando yo critico a la iglesia que Jesús compró con su sangre preciosa, cuando yo me meto con alguien de la iglesia, bien sea el pastor o otro hermano, da igual, todos somos parte del cuerpo de Cristo, estamos perjudicando el cuerpo de Cristo. Y como yo supuestamente soy parte del cuerpo de Cristo, cuando critico a un hermano, las consecuencias me pueden venir a mí, porque también formo parte de ese cuerpo al cual yo estoy murmurando y criticando. ¿Estáis comprendiendo, hermano? Una de las consecuencias de que la iglesia se estanque y no avance es la crítica y la murmuración. Por eso como iglesia, hermano, de verdad, debemos desechar todo eso de nuestra vida. Desecharlo. Si te viene a la mente, como dice Pablo, hay que someter todo pensamiento que no sea correcto a la obediencia a Cristo. Y Cristo te dice, no murmures, no critiques. No hables mal de nadie, ayúdale si lo ves en problemas o ves que no está en un camino correcto, pero no le critiques, no hables mal de él. Es un deporte nacional, la crítica. Hermanos, hay una gran necesidad de andar despiertos y hacer las cosas con la excelencia y el orden que se merece nuestro Dios, y así estaremos agradándole en todo. Sabemos, y esto es una realidad, que Jesús vela por nosotros, ¿verdad? Eso lo sabemos. Se ha enseñado y estamos acostumbrados a esto, pero quizá no estemos tan acostumbrados a ser nosotros los que velemos. Que estemos despiertos y atentos a los acontecimientos que están sucediendo para actuar con la excelencia que se merece. Y como parte del cuerpo de Cristo que somos, la iglesia es el cuerpo de Cristo, como he dicho, también debemos velar y cuidar unos de otros. Eso sí que lo aprueba Dios. Que en vez de la crítica y la murmuración nos ayudemos los unos a los otros. No somos perfectos, pero sí podemos ayudarnos unos a otros a poder llegar dentro de lo humanamente, lo que significa ser perfecto, porque claro, no llegaremos nunca a la perfección de Dios, pero hay una perfección humana que sí podemos llegar, y para eso necesitamos la ayuda mutua. Muchos creyentes que aman a Jesús, al igual que sus discípulos, según su experiencia, que este es el problema, que lo aman según su experiencia o capacidad natural, de la misma forma que los discípulos amaban a Jesús, ¿verdad que lo amaban? Amaban al Maestro, pero no entendían, no comprendían el propósito y los planes de Dios. Hoy le ocurre a muchos creyentes eso, que a pesar de que aman a Jesús, y yo no pongo en duda que lo amen, pero al no estar en sus lámparas llenas de aceite, no saben cuidarse el uno al otro,
no velan el uno por el otro, entonces no entienden el plan y el propósito de Dios. De ahí la importancia, hermanos, de la intervención del Espíritu Santo, la necesidad de estar plenos en Él y a través de seguir su voz y de escuchar su voz, entender el propósito y el plan de Dios. Tú no vas a saber nunca qué propósito tiene Dios para tu vida si no vives en sintonía con el Espíritu Santo, que es el que te va a mostrar ese plan. No sé si estés comprendiendo. De una manera natural, tú puedes desear hacer algo, pero ese deseo de hacer algo, si es influenciado por el Espíritu Santo, vas a hacer lo correcto y vas a entender el plan que tiene Dios para tu vida. Hay cristianos que se pasan toda su vida sin saber qué plan tiene Dios para su vida. Y es porque viven de una manera mundana. Son cristianos mundanos. No viven guiados por el Espíritu Santo, sino por sus deseos carnales. Que ese es el problema, hermanos. Como alguien ha dicho antes, creo que ha sido Mario, no debemos conformarnos, coger la forma del mundo, del sistema mundano que vive de espaldas a Dios. No cree ni quiere creer en Dios. Nosotros no podemos vivir de esa manera. No podemos acomodarnos a la vida que este mundo lleva. No podemos aceptar lo que este mundo acepta. No podemos permitir que el mundo entre en nuestra vida, sino nosotros influenciar al mundo. Es nuestro trabajo ser testigos del Señor y que vean la vida de Cristo reflejada en nosotros. Que las enseñanzas que hemos aprendido y que estamos aprendiendo cada día, porque todos los días se aprende algo, aquel que diga que lo sabe todo, no sabe nada, está en un completo error. Todos los días tenemos que estar dispuestos a aprender para saber cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando los discípulos de Jesús, hermanos, y todos los que se encontraban en el aposento alto, ¿sabéis que allí, en el aposento alto, empezaron a entender aquello que no entendían en Getsemaní? Allí es donde ellos se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque fueron llenos del Espíritu Santo. Recibieron la promesa del Espíritu Santo. Y entonces aquello que no entendían en el huerto de Getsemaní, allá en el aposento alto lo entendieron. Y ese Pedro, que le cortó la oreja a Malco y luego le negó 3 veces a Jesús, lleno de denuedo, de valentía, predicó y se convirtieron 3.000 personas, hermanos. ¿Por qué? Porque fue lleno del Espíritu Santo y entendió el plan de Dios para su vida. Esto nos habla de la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, de ser guiados siempre por el Espíritu Santo. Iglesia, Jesús te dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Esa tentación podría podría ser dejarse engañar por las mentiras de las personas malas y engañadores. A veces la carne nos tienta a dejarnos llevar por esta gente, pero Jesús te dice, vela y ora para superar esa tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es la que recibe, hermanos, la tentación y por lo general cae en ella. Si la carne está más fuerte que el espíritu, caerás en la tentación, hermano. Pero si tu espíritu está fortalecido, vencerá a la carne y podrás vencer la tentación. Porque vuelvo a repetir, la tentación va a la carne. Y quien cae en la tentación es nuestra carne. Velen y oren. Así se fortalece nuestro espíritu, hermanos, para que no cedamos nunca a la tentación, porque el espíritu está dispuesto. El espíritu, que es el soplo divino, la vida divina, está dispuesto, porque vino de Dios. Pero la carne, que es de la tierra y volverá a la tierra, es débil.
Vemos que Jesús añade a velar la oración. Hermanos, esto habla de la importancia de la oración para permanecer alerta y guiados por el Espíritu Santo. Aparte de estar pendientes, tenemos que orar, tenemos que hablar con nuestro Padre Celestial y que a través del Espíritu Santo nos ayude a estar alerta para observar y entender los acontecimientos que estamos viviendo y para tener cuidado, el cuidado necesario para poder actuar de una forma correcta. Quizás también la tentación sea dejarnos llevar por nuestras propias opiniones, por nuestros razonamientos humanos, nuestro criterio, nuestro punto de vista acerca de estos acontecimientos que se están viviendo. Muchas personas tienden a eso, a empezar a razonar. Esto ocurre por esto, pero son razonamientos humanos. Tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo para poder entender lo que está sucediendo. Que lo que realmente está sucediendo son los acontecimientos previos a que el Señor viene pronto y viene para recoger a su iglesia, no a cualquier iglesia, sino a aquellos que son suyos, aquellos que han pagado el precio, aquellos que viven de acuerdo a su palabra, aquellos que le siguen, que le imitan, que el carácter de Cristo ha sido formado en ellos. Esa es su iglesia. No va a venir a por otra iglesia. Hermanos, no te compliques la mente. Dios quiere una esposa para su hijo pura, santa, resplandeciente, sin vicio, sin adulteración. Aquellos que siguen la palabra de Dios verdadera, esos van a ser la esposa del Cordero, hermanos. Esos son los que se van a desposar, esa iglesia, su iglesia. Porque hay iglesias que no son suyas. Pero Él va a venir a recoger a su iglesia, y su iglesia tiene que estar preparada, hermanos, porque las bodas del Cordero están ahí. ¿Tú quieres ser la esposa del Cordero? ¿Tú quieres serlo? Llena tu lámpara de aceite, prepárate, sirve al Señor como se merece, síguele, cambia, examina tu vida, y si necesita cambio, cambia. Todos necesitamos cambiar en algo. Proponte el cambio ya, porque en cualquier momento llega el amado. Para no equivocarnos, y estoy terminando, en estos tiempos tan difíciles y que anuncian la pronta venida de Jesucristo para recoger a su iglesia, es hora de que para esta preparación, para que estemos preparados, no dejemos de velar y de orar, de observar con atención, de cuidar nuestro ministerio, hermanos, nuestro trabajo, cuidarlo. Igual que cuidas tu trabajo secular y para que no te despidan, quieres hacerlo bien. No descuides tu trabajo para el Señor, para que cuando Él venga diga: siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Tú esperas eso? Yo sí, yo lo espero. Pero para eso tengo que vivir alerta, cuidadosamente, velando y orando hasta que el Señor venga. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene, porque el tema no se termina, sigue. Muchas bendiciones para todos.